Querido Julián Rodríguez, ¿no? Vamos a una onda más poética, querido JR. Así es, como decía en la introducción, hoy se cumplirían 138 años del nacimiento de un poeta llamado, nombre completo, Evaristo Francisco Estanislao Carriego, entrerriano él, nacido en Paraná, un poeta olvidado para la gran mayoría de nosotros. La verdad, yo lo tenía más de nombre, no conocía casi nada de su obra. Me enteré de él, de hecho, a través de Borges, que fue quien le dedicó un ensayo posterior a su muerte. Él muere en 1912. Y él, aparte de la efeméride, la fecha de su nacimiento, viene a cuento de nuestro programa. Yo solo sabía de él que era entrerriano y que no lo quería mucho a Urquiza, ¿no? Entiendo. Su abuelo no lo quería mucho Urquiza. Justamente viene de una familia de alcurnia, de mucho poder económico. Su abuelo había sido en su momento ladero de Urquiza. Y terminó dándose vuelta al final, convirtiéndose en enemigo, y cuando la legislatura de Paraná quiso levantarle una estatua a Urquiza, él fue el único diputado que se opuso, el abuelo de Carriego. El que se dio vuelta también fue Urquiza, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, su papá era un escribano, aparte de periodista también, familia de plata, familia de entrerrianos que se mudan a la edad de 4 años de él, al barrio de Palermo, a la calle Honduras, entre Bulnes y Mario Bravo. Un barrio que no es el Palermo que conocemos actualmente, era un barrio en formación, donde se mezclaban los inmigrantes con la gente que vivía más era un barrio de suburbio, digamos. Los malevos. Los malevos, exactamente. Sí. Los compadritos. Y era un barrio en formación, donde él se crió frecuentando bares, frecuentando cafés, frecuentando las historias y las anécdotas de los mayores. Y fue embebiéndose de todas esas historias, y así fue que se formó su imaginación, su literatura, en definitiva. Su gusto por la poesía, pero también por los cuentos, por los relatos, todo lo que iba escuchando. Se dice que quiso ingresar a la escuela militar a la edad de los 13 años y no pudo por ser corto de vista, que eso lo frustró mucho en su infancia, lo alejó, digamos, de todo lo que era la academia, y se entregó a las calles, a la vida de arrabal, por así decirlo, a la vida de tertulias, de encuentros nocturnos, de cafés que no terminaban nunca, y fue descubriendo a poetas muy famosos de su época, como por ejemplo Almafuerte, que es uno de sus mayores mentores, si se quiere, una de sus mayores influencias, más reconocibles en su literatura, como también de Rubén Darío, por ejemplo. Sí, y bueno, a través de ello fue forjando todo lo que después veríamos en su única obra publicada en vida. Pero para esto primero hay que decir que antes de comenzar a escribir poemas, antes de comenzar a publicar, al principio en revistas y en diarios, y después lo que va a publicar, Misas Herejes, que es su principal obra, él empieza a participar en un diario anarquista de la época llamado La Protesta, y ahí es donde comienza a publicar, aparte de sus obras, empieza a hacer reportajes a poetas, a escritores que después iban a ser sus amigos e iban a formar parte como homenajeados de su única obra publicada en vida. Bueno, sí. Toda una declaración de principios, digo, que tu primer poemario se llame Misas Herejes. Misas Herejes, tal cual. Sí. Excelente nombre. Digo, toda un flechazo directo a las instituciones eclesiásticas. ¿En qué época? ¿Principios del siglo XX? Principios del siglo XX, exactamente. Digo, principios del siglo XX. Sí. Eso era estar a la altura del desacato de la autoridad, o estar a la altura... un provocador, un provocador, un agente provocador del caos. ¿Cómo la fui llevando en ese sentido? Digo, imagino que habrá estado cerca de quedar preso o de ser censurado. Sí, no de ser preso, pero hay un punto de inflexión en su carrera, porque él tiene una formación de poetas que lee, como venimos nombrando recién, pero también una influencia mucho, por ejemplo, de Baudelaire, o sea, una influencia más, si se quiere, más modernista o posmodernista. Era esa su orientación, hasta que conoce en una de estos cafés, estas tertulias que él frecuentaba, en Los Inmortales, un café muy famoso de Corrientes y Junín, conoce a Charles de Sussens, franco-argentino, escritor radicado acá, que de alguna manera es quien le hace un clic en la cabeza y le dice, bueno, vos sos muy bueno escribiendo desde el punto de vista de vamos a decir, el romanticismo francés, pero le podría sumar todo lo que estás viendo en el barrio, las personas con las que estás en contacto. Tu literatura podría ser barrial. Y eso le prende una lamparita en la cabeza, y es ahí, a través de la influencia de Charles Sussens y del dueño y regenteador de Los Inmortales, que es el que le financia el libro, que se publica Misas Herejes. Y Misas Herejes combina lo mejor de su formación
de su formación y de sus influencias, con toda la experiencia que él había adquirido de observar en el barrio y de todo lo que había escuchado en las tertulias y de todo el intercambio. Misas Herejes es un desafío a la época, a las convenciones de la época, desde una mirada modernista, postmodernista, que es la de su formación. Ahora, podríamos emparentarlo, no de la poesía, porque no escribió poesía, pero desde la estética, desde ese tono, desde esa búsqueda artística, con la escuela de Florida, más con la de Boedo que con la escuela de Florida, ¿no? Sí. Más del palo de Art que de un Borges, por ejemplo. Tal cual. A pesar de que Borges lo adscribe al final, más a lo de Boedo. Hay un ensayo de Borges publicado en 1930. Borges era un gran admirador de Carriego. Y lo reivindica en ese ensayo que publica en 1930, lo define como un precursor, como un innovador, porque fue el primero que habló desde el lugar del barrio, desde el lugar de los pobres, de los marginados, de las miserias humanas de los suburbios, que era algo que no se retrataba en la poesía de la época, era una poesía más bien florida, más elevada, si se quiere. Justamente, más florida. Más florida, más florida. Y bueno, y es a través de... Hay que leer su obra, son 160 páginas, Misas Herejes, y se leen de corrido en una noche. Es muy disfrutable, pero se ve a lo largo, está dividida en 5 partes, y se ve en la primera parte toda la formación postmodernista, toda esa herencia, y en la última parte el barrio retratado a través de las personas, en primera persona, justamente, a través de muchos de sus habitantes. Esa obra lo catapultó. Se hizo famoso inmediatamente, se convirtió en un autor de renombre, pero, ¿qué fue lo que pasó? Entró en una especie de pozo depresivo, melancólico, que no pudo superar. Primero murió su padre, después su hermano, y se fue encerrando cada vez más en su casa de la calle Honduras. No lo pudo sacar ninguno de sus amigos, ni siquiera, y voy a nombrar a uno muy ilustre, Florencio Sánchez, nada menos, que con quien se unió a una logia, se convirtió en masón. Florencio Sánchez, el autor de Mi hijo el doctor, sí. Exactamente, y quien acuñó al término canillitas, además para referirse a los diarieros. Ni siquiera ellos pudieron sacarlo, y bueno, poco a poco se fue diluyendo hasta que en 1912, 4 años después de la publicación de su obra, murió de tuberculosis. Y sus obras póstumas, publicadas después en recopilaciones, en poemarios y demás, pero también en relatos cortos, denotan lo que era un escritor adelantado a su tiempo, pero que tuvo un gran debut y lamentablemente una despedida, digamos, en un ocaso un tanto triste, un tanto melancólico. Oscuro, un tipo muy reconocido en el ambiente del tango, ¿no? Está el tango El último organito, que yo lo conocí acá arriba porque lo nombra ahí en su letra, ¿no? Sí, de hecho... El verso inconsolable del ciego de Carriego, dice el tango. Sí. Y acá recién escuchábamos de fondo el tango a Evaristo Carriego, por la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Exactamente. Sí, acá tengo la estrofa, dice: y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Esa es la estrofa que todo en realidad el poema es dedicado a él, pero esa es la estrofa donde lo nombra. También hay un tango, hay una milonga, la milonga carrieguera de 1968 de Piazzolla y Ferrer, que es dedicada a él. Bueno, y básicamente esta es la historia de un poeta que tuvo una gran influencia, incluso en la música. Hay un tema de Spinetta también que lo menciona, o sea, ya entramos al siglo, rock. Sí, entramos al rock, es decir, hay una gran influencia en todos los géneros, y eso, un gran debut, un debut fulgurante, y una despedida algo opaca, algo triste. Un tipo que la primera vez le salió bien. Exactamente, al contrario de lo que veníamos diciendo, una gran primera vez y un final algo triste, algo cansino.